voy a hablar de algunos temas del sistema ISTER, del sistema de aislamiento térmico. No voy a explicar yo la aplicación, se explicará abajo. Lo que sí quiero recalcar es que no es una cosa nueva. O sea, todo el sistema de aislamiento térmico hay una experiencia de muchos años. Lo que pasa es que en los últimos 3-4 años quizás se le ha dado un boom. Y es cierto porque España es un país donde no hay esa mentalidad de aislar. Pero por ejemplo en Alemania pues, hay obras de más de 60 años, en España hay obras de más casi de 40 años, o sea, hay experiencia en el tema. Lo que pasa es que se restringía a pequeñas actuaciones o barrios a veces, que había unas actuaciones públicas, y en los últimos años se ha desarrollado. Quería puntualizar un tema respecto a la charla de antes en cuanto a espesores. Nosotros ya con todas las obras que hacemos, el tema está cambiando, lo decías de los 3 centímetros, eso es prehistoria, pero hace 4 años. Hace 4 años toda la gente cuando hacía obras de aislamiento estaba hablando de 4 centímetros. Pero que en realización la reglamentación te lo permite. Sí, no, si no digo que no. En estos momentos nosotros todo lo que es placa de 4 está pasando a la historia, está de 5, 6, 8. Curiosamente las obras de más espesor que hemos hecho, de 16 y de 20, las hemos hecho en Mallorca y en Alicante. ¿Y por qué esos espesores? Pues porque eran viviendas una era un alemán y el otro un austríaco. O sea, es gente que ya viene con una mentalidad de que la vivienda tiene que tener aislamiento, se hace una casa nueva en zonas turísticas, cálidas, Mediterráneo, pero él ya va con muros súper espesores. También pensando en aislar en verano, o sea, aire acondicionado, siempre pensamos en el frío, pero al final lo que es aislamiento es mantener la temperatura que tenemos dentro. En verano gastaremos aire acondicionado, mucha corriente eléctrica, en invierno gastaremos calefacción, con lo que sea. Se trata de aislar. Lo que pasa es que por concepto siempre estamos hablando del frío, pero aislamos, ganamos en verano y ganamos en invierno. Entonces todos esos espesores han ido ya cambiando. Luego también ha habido el tema de subvenciones. El tema es que tenés una subvención a cambio de mejorar una letra en el sistema y entonces todo eso tenías que conseguirlo a base de llegar a ese tipo de espesores. Por ejemplo, en Madrid prácticamente estamos ya con 8, casi todas las obras para conseguirlo. Luego también otra cosilla que quería recalcar, para aislar una fachada no es solamente lo que es el muro, o sea, cuando se da la letra pues juega todo, ventanas, techo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces en el muro, si tienes muchas ventanas y tal, pues tienes que actuar de una forma con más espesor para conseguir que el global te ayude a conseguir esa mejora de la letra. Las actuaciones son de alguna forma globales. Eso también. Bueno, pues ya un poco en el sistema es muy simple, entre comillas, no le quitemos importancia. Entonces se trata simplemente de colocar un material aislante, el XPS, y eso es lo que nos va a dar el aislamiento de la fachada. El resto son componentes complementarios con su importancia cada uno, pero basados en que si yo quiero aislar tengo que poner un material aislante y los demás componentes no son aislantes, el aislante es el XPS. ¿Qué le pasa al XPS? Bueno, primero hay que colocarlo contra la pared y luego también lo tengo que proteger. Básicamente estos dos conceptos. O sea, son materiales ligeros, por eso aíslan, pero que al ser ligeros son algo frágiles y hay que protegerlos. Entonces pegarlos no es fácil, entonces necesitan de un producto para pegarlos, un adhesivo, luego ponemos el aislante, ese pegado se refuerza con unos anclajes mecánicos que son unos tacos de plástico y luego ya tenemos la placa colocada, pero no la puedo dejar a la intemperie, la tengo que proteger y es entonces cuando se le ponen los materiales protectores, que son las capas base, en 2 capas con su malla de refuerzo, en nuestro caso el producto adhesivo y la capa base y de protección, digamos, es el mismo material y luego ya vamos a darle distintos acabados. En acabados veremos, y quizás yo entraré un poco más en profundidad aquí y abajo también lo veremos, hay una parte muy importante de acabados que son acabados acrílicos, podríamos decir mortero acrílico, como una pintura con árido, quizás lo más empleado, pero curiosamente aquí en el norte se está utilizando bastante el acabado cerámico. Entonces, cuando decías de Madrid de cambiar la estética de los edificios, que ahora son cara vista, y le vas a dar un acabado pues, que es liso de colores, hay quien lo acepta y hay quien dice, ostras, cambias mucho el edificio. Entonces, hay una solución que es aplacado con cerámica que imita el cara vista o con cerámica normal. En Madrid sería más imitación cara vista
Hay quien también emplea, pues con el acrílico intenta hacer dibujitos. Sinceramente, bueno, yo no soy el que diseña esas obras, se pueden hacer con moldes, pero no tiene nada que ver el aplagado con realmente placas cerámicas que imitan el caravista con que la pintura, digamos, imite el caravista, no tiene nada que ver. Entonces, todo eso lo iremos viendo. Entonces, yo simplemente voy a explicar un poco algunos de estos materiales que lo componen, el aislamiento, ¿no? Y luego también hay otros auxiliares que son toda la perfilería. Perfiles hay infinidad de productos para completar el sistema con perfiles, pero básicamente con dos productos, con dos tipos de perfiles se puede hacer una obra de SATE. Hay dos productos que son básicos. Puede haber muchísimos más. Y su malla, ¿no? En primer lugar, hablaremos y abajo cuando se aplique, si alguien lo quiere tocar, lo puede tocar sin ningún problema. Hablamos del mortero Eister. El mortero Eister es el mortero de agarrado y de protección, o sea, el que da la protección. Entonces, fijaos que hablamos agarrar y proteger. Agarrar significa que tiene que tener una muy alta adherencia, que antes lo hemos comentado. Pensemos que, bueno, tenemos un soporte que puede ser ladrillo, puede ser mortero y tal, una cierta absorción, una rigurosidad, tal, anclaje mecánico, más anclaje químico, realmente fácil de que tenga agarre. Luego hablamos de un material plástico. No es tan fácil de pegar. Material plástico con un producto cementoso, pues posiblemente no pegue nada. Con lo cual a este producto se le deben añadir muchas cargas de resinas para que tenga un anclaje químico. Este producto, el que quiera lo puede oler y olerá que realmente no es cemento. O sea, prácticamente tiene una componente de resinas muy elevado para que tenga anclaje químico. El anclaje de cemento es simplemente que el cemento hace cristales que se entran dentro de un material, como un árbol que hace raíces, y entonces esto te crea la adherencia. En el caso de este material plástico, pues como no puede penetrar, de alguna forma esas raíces rebotarían y no se pegaría, entonces hay anclaje químico, ¿no? Sin entrar en detalles de las reacciones químicas. Entonces ahí tenemos la adherencia. Por un lado ya tenemos la placa pegada, por fuera evidentemente lo ponemos contra la placa, también tiene que tener esa adherencia, pero luego tiene que tener resistencia, porque lo tiene que proteger. Resistencia y una cierta deformabilidad, porque estamos hablando de unos materiales que no son rígidos como puede ser un ladrillo, son materiales que relativamente son deformables con una cierta flexibilidad. Entonces, claro, si yo aquí pongo un producto muy rígido, al final se me puede romper. Entonces, todo eso, todas estas propiedades tienes que buscar ese equilibrio para que este producto las tenga. Y además es impermeable, o sea, lo protege para que no entre el agua. Todo eso es lo que aporta este material. Este producto, como veremos luego, se da en dos manos a la hora de protegerlo, con una malla en medio, ¿vale? La malla, cualquier malla, no, bueno, malla, no vale cualquier malla. En general, la malla es una malla de resistencia a los álcalis, con una densidad de unos 160 gramos por metro cuadrado, ¿vale? Las mallas, ya veremos, se coloca simplemente cuando tenemos la primera capa de mortero fresco colocada, ponemos la malla de forma que la malla quede embebida dentro del mortero. O sea, no vale dejar endurecer y poner la malla encima, o sea, tiene que quedar realmente embebida dentro para hacer todas sus propiedades y soportar todas las tensiones. Mallas, ponemos malla, sobreponemos la malla siempre con 10 centímetros a medida que vamos poniendo la malla, etc. Zonas delicadas, la malla ayuda a proteger también, no solo el mortero. Zonas delicadas se puede colocar una malla reforzada, una malla de doble densidad de 330 a 360 gramos, o bien colocarle una doble malla sencilla. Veremos luego en la aplicación puntual de acabado cerámica que tiene una cierta variante y allí el trabajo o la labor de la malla actúa de forma distinta, por eso utilizamos doble malla. Perfiles he comentado que hay mucho tipo de perfiles. Básicamente se pueden utilizar dos. Perfil de arranque, simplemente, o sea, veremos los perfiles, como vemos aquí en el diseño. Perfil de arranque no tiene capacidad de soportar, son perfiles de aluminio muy delicados, simplemente lo que te está marcando es el nivel de arranque. No hace mucha fuerza de soportar el peso de todo el sistema, tampoco es que pese mucho, bueno, al menos lo que es el aislamiento, a medida que le vamos poniendo los acabados, sí. Entonces simplemente es marcarnos el nivel de arranque.
Y los perfiles cantonera para proteger los cantos del edificio, de las ventanas, etcétera, que son perfiles cantonera de PVC con malla para que quede embebido dentro del mortero. ¿Hay otros perfiles? Sí, hay perfiles de cerramiento, hay perfiles de acabado. Normalmente si tenemos una vivienda en rehabilitación que ya tiene un alero, pues no hace falta perfil de cerramiento arriba. Hay perfiles para ventanas, bueno, hay infinidad de perfilería, pero básicamente con dos podemos hacer este tipo de obras. Una cosa que sí veremos abajo, y hablando del XPS, es que, por ejemplo, si alguno tiene experiencia, cuando utilizamos otro tipo de materiales se recomienda partir de una altura de unos 15-30 centímetros del suelo para el tema de evitar humedades por capilaridad. En ese caso, lo que se le hace es colocar un mortero impermeable, un propamimpe, hasta 1 metro, 1,5 metros, para evitar que esa humedad llegue a esos materiales. En el caso del XPS puedes partir desde el nivel 0, y abajo lo veremos que partiremos desde el nivel 0. Perfiles, los tacos, bueno, tacos son de polietileno, polipropileno. Ojo con los tacos, hay tacos y tacos también, hay unos tacos que le das 2 golpes y se rompen, bueno, son tacos de 8 milímetros. El taco tiene que entrar como mínimo 3 centímetros dentro del muro, o sea, coger el espesor. Si yo utilizo placo de 5, como mínimo me tendré que ir a taco de 8, aunque los que se fabrican son de 9, pero bueno, ya me entran. Si tuviera una placa de 8, como mínimo me tendría que ir a 11. ¿Vale? Y luego ya al final, una vez tenemos el mortero colocado, pues se utilizan los distintos tipos de acabado. Hay muchos tipos de acabado. El más ampliamente utilizado, el acrílico. Para temas algunos puntuales nosotros tenemos los acabados a la cal. Hay quien quiere utilizar que tenga un aspecto tipo monocapa. Hay un monocapa, no es un monocapa normal, es un monocapa distinto, reban mineral, para utilizarlo también sobre el sistema de acabado. Y luego está el acabado cerámico. Cada uno de estos lleva unos productos distintos. O sea, para que nos situemos, hemos pegado a la placa, la protegemos con el mortero en 2 capas con su malla, y a partir de aquí ya le voy a dar los distintos acabados. El acabado, bueno, un paréntesis. Muy importante, bueno, hasta aquí hemos descrito básicamente el sistema, luego entraremos en los acabados. Un paréntesis muy importante, el soporte. O sea, en todos los productos de la construcción que tengan que ir sobre algo, lo más importante es el estado del soporte y tratar el soporte. Si hago un pavimento, pues oye, tengo que tratar ese pavimento, lijarlo, fratasarlo, bueno, igual, fresarlo, lo que sea, ponerle un puente de unión y para poner un autonivelante. Si tengo un soporte para poner un acabado de revestimiento de mortero, tiene que tener un soporte suficientemente endurecido para que no se deshaga, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento del soporte es vital. Si tengo una fábrica de, yo qué sé, tengo azulejos en la fachada, pues oye, si vemos que los azulejos están sueltos, intentar levantarlos todos. Si tengo pintura, pues una Karcher fuerte, un chorreo de arena para eliminar la pintura. Bueno, el mortero pega sobre pintura, lo que no se garantiza es que la pintura luego te venga con todo lo demás detrás. O sea, que la pintura tiene que estar bien agarrada. Todo esto es muy importante, ese tratamiento previo. Bueno, todo esto vamos ahí. Colocación de placas lo veremos abajo. Bueno, esto ya lo explican abajo. Siempre poner las placas a rompejuntas. Es que si no, me comeré la parte de abajo. Entonces, acabados acrílicos. El acabado acrílico consta de 2 productos, básicamente. Tenemos el mortero y le tengo que dar un mortero acrílico encima. Previamente al mortero acrílico hay que darle una imprimación. El mortero acrílico es el Revaplas, le damos un Revapfil. ¿Por qué hay que darle una imprimación? Una imprimación de estas te da 3 funciones. Una, te ayuda a mejorar la adherencia del mortero acrílico, la primera. La segunda, te da una uniformidad de absorción sobre el producto final, el acrílico. Pensemos siempre que cuando los productos tienen más velocidad de secado, pueden llegar a clarear un poco más. Los colores pueden salir un pelín más pálidos, que sí, tardan más en fraguar. Especialmente si son cementosos. En este caso en acrílicos no hay tanta influencia, pero sí ayuda. Y la tercera función que hace es que, como luego le voy a dar al mortero acrílico y lo voy a fratasar, si se fratasa muy enérgicamente, consigues a veces que transparente lo que hay detrás. Entonces, si no tuviera la imprimación del mismo tono, lo que me transparentaría sería el color del mortero, gris o blanco en este caso, con lo cual verías
puntitos de distintos colores. Del acrílico, como vemos abajo en el acabado, bueno, hay texturas distintas, toda una gama de colores, suelen ser colores bastante vivos. El acabado mineral, que es el monocapa que he comentado, en este caso no es un monocapa convencional para darle espesores de 1,5 cm, que es lo mínimo que habría que dar un monocapa. En este caso es un monocapa especial que te permite dar el mismo acabado con entre 7 y 8 milímetros de espesor. Es un monocapa bastante más aditivado en resinas, algo más deformable, más impermeable, y por eso puedes llegar a ese tipo de espesores. Colores de un monocapa en base de cemento siempre suelen ser colores más pálidos. En el acrílico suelen ser colores más vivos, aquí suelen ser colores más pálidos, y luego hay que hacer un raspado como el monocapa convencional. Más ampliamente utilizado el acrílico que no el acabado pero también existe esta opción. El acabado lacal es un acabado, como decimos nosotros, lo ponemos, pero es un acabado muy artesanal. O sea, nosotros en alguna obra nos han hecho, viene a ser como un estuco veneciano. O sea, un acabado muy delicado, que realmente alguien lo ha utilizado, pero siempre combinado con otros sistemas. O sea, combinado con cerámica, con imitación cara vista y tal, y en algunos temas puntuales siempre han sido viviendas individuales. O sea, nadie ha hecho un gran edificio con este tipo de acabado, pero se puede dar este tipo de acabado. Y luego el acabado cerámico, en el cual, bueno, aquí ponemos un producto, que es un Superflex, significa que es un S2, o sea, es lo máximo deformable que te admite la norma. Y voy a entrar un poco en detalle en el acabado cerámico, simplemente. Bueno, sobre todo en la zona de Bilbao, nosotros hace ya años empezamos a hacer obras de acabado cerámico porque la gente quería que tuviera el mismo acabado que tenían. Hicimos nuestros cálculos y, bueno, pues empezamos a hacer obras utilizando cemento cola, C2, máxima adherencia a los cementos cola, o sea, superior a 1 Newton, y S2, deformabilidad superior a los 5 milímetros. Deformabilidad, pues máxima, ¿por qué? Porque estás expuesto en una fachada, dilataciones, contracciones de la cerámica, pues, o sea, no es un cemento cola que te haga así, evidentemente, pero sí que te admite unos ciertos movimientos de dilatación, contracción. Vale. Y luego sus juntas. ¿Vale? Una junta impermeable. Vale, entonces empezamos a hacer algunas obras y, caray, te van pidiendo obras cada vez de una cierta altura, y llega un momento y dices, ostras, nosotros en general los fabricantes solemos ser químicos y dices, aquí nos hace falta ya algo más. Entonces contratamos a la Asociación de Consultores de Cálculo de Estructuras para que nos hicieran un estudio y un pliego de condiciones para ver las limitaciones de todo el sistema hasta donde podíamos llegar. Estábamos haciendo edificios que ya llegaban a 11 alturas, 12 alturas, 13 alturas, y dices, ojo, que aquí vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces se hicieron unos ensayos y de alguna forma, vamos a ir por partes. Bueno, lo que se hizo fue hasta aquí igual que antes. Colocamos su perfil de arranque, colocamos las placas, vas cogiendo los tacos para agarrarla, ¿vale? Colocamos el mortero en 2 capas con su malla en medio, pero al ir cerámica, la cerámica tiene su peso. Pues nosotros luego cada metro cuadrado y sobre la malla, pensemos que primero los tacos de plástico se ponen con la placa virgen, digamos. Tenemos la placa y le ponemos los tacos. Luego lo revestimos de mortero, malla, y nosotros aquí le añadíamos otro taco adicional. Más o menos cada metro cuadrado, un taco adicional para reforzar todo el conjunto por encima de la malla. La malla de alguna forma nos cose un poco todo y le ponemos ese taco, ¿no? Luego esto se revestí. Y luego ya se coloca la cerámica, ¿vale? Con un cemento cola gama superior, flexibilidad máxima, ¿no? Y luego ya el acabado cerámico, ¿eh? ¿Eso es para edificaciones mayores de 11 metros? Esto lo hacemos para toda la que sea cerámica. Sí, nosotros nos aseguramos, ¿eh? Veremos luego que en el pliego de condiciones que hicieron este estudio, depende de las alturas, pues ahí en el pliego lo pone y te detalla, pues si normalmente por cada metro cuadrado de placa, la primera, estamos utilizando unos 6 tacos, en el caso de más alturas o tal, estábamos llegando hasta 10 o 12 tacos por metro cuadrado previos, más luego el taco adicional posterior. O sea, de alguna forma reforzamos más el sistema. Entonces, y aquí es un tema más de arquitectos, diseñaron un poco qué cargas necesitaban, evidentemente, si tienes porque aquí juega el viento, ¿eh? Entonces, si tienes un edificio y tienes el viento, aquí Carlos igual sabe más que yo,
¿eh? En la cara sometida al viento, pues el viento realmente no te está haciendo un efecto dañino. Los químicos siempre pensaban, bueno, esto pesa y tiene que caer, ¿no? Pero luego hay una succión del viento, pero realmente la succión te lo hace en el lado contrario, con lo cual allí sí juega el peso de todo el sistema más la succión que te hace el aire en las caras más altas. Y estuvieron pues, estudiando todo esto, más las cargas que dieron los ensayos, buscando realmente que tenía que soportar la resultante de esas posibles cargas. ¿Vale? Bueno, y voy a ir rápido aquí. Este es Borja, que vemos abajo, cuando hicieron todos los ensayos. ¿Vale? Y al final, digo para no entretenerme mucho, al final llegaron a unas conclusiones. Está todo detallado en el pliego, por cierto, está todo colgado en nuestra web, propamsa.es, tanto el pliego como todos los dites, dit plus, etcétera, etcétera, que tenemos. Entonces había unas limitaciones. Limitaciones de cerámica, pues una limitación de peso, evidentemente, estamos soportando una carga. Peso máximo 33 kilos metro cuadrado de la cerámica. El sistema aguantaba hasta los 58, pero le vamos quitando todo el resto de componentes y consideramos eso. Otra limitación, tamaño máximo de las piezas. O sea, ¿por qué el tamaño máximo? Si yo tengo una pieza muy grande y me está dilatando y haciendo dilatación-contracción, si esa dilatación es exagero, un 10%, que no lo es, pero bueno, un 10% sobre una pieza, pongamos también exagero, de 1 metro, pues sería 1 centímetro por cada lado. Si yo todo este metro lo tengo dividido en muchas piezas, las dilataciones de una pieza de 10 centímetros, pues sería 1 centímetro. No, la anterior serían 10 centímetros y aquí sería mucho menor, con lo cual las juntas que hay en medio me ayudan a soportar todas esas dilataciones, de alguna forma me hacen de amortiguador. Entonces, limitación de pieza, 30 por 30 máximo. El número de tacos, ya lo he comentado, está condicionado a 6, 10, 12 en algún caso. Luego un tema importante, absorción de la luz, piezas oscuras dilatan más, con lo cual pues también limitación en cuanto, o sea, yo no voy a poner piezas negras. Bueno, y alturas máximas, pues de 30 alturas, y para alturas superiores, más o menos, consultar para hacer un cálculo especial.